Hoy os traigo la reseña del libro Bajo un cielo escarlata. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a La Pecera. Hoy os traigo la reseña de Bajo un cielo escarlata. Tengo que contaros cómo llegó este libro a mis manos. Fue a través de un sorteo que gané en el blog de Lector a Lector. Os voy a dejar abajo en la caja de información el enlace al blog. Yo siempre digo que no gano nunca ningún sorteo, pero creo que en realidad he ganado más de los que creo. Pero como soy bastante despistada, me apunto a sorteos que nunca sé si gano o no porque no miro los resultados. Pero para eso están al quite las chicas del blog Las Inquilinas de Netherfield, que me enviaron un correo electrónico diciéndome que había ganado el sorteo. Así que desde aquí muchísimas gracias a las dos, que por cierto os recomiendo muchísimo el blog de Las Inquilinas de Netherfield porque tienen unas reseñas extraordinarias. También os voy a dejar abajo en la caja de información el enlace a su blog para que paséis a verlo y por supuesto que os suscribáis. Bajo un cielo escarlata es un libro de la editorial Suma de Letras, está escrito por Mark Sullivan, es un libro en tapa blanda con solapa y tiene 574 páginas. Está formado por un prólogo, 5 partes, 34 capítulos y un capítulo además que se llama Posguerra, que es una especie de epílogo y además los agradecimientos de el escritor. Una de las cosas buenas que hice con este libro fue decidir no saber absolutamente nada de lo que trataba. No he leído ninguna reseña antes de leerlo, ningún comentario, crítica, sinopsis, no sabía absolutamente nada, ni siquiera las valoraciones que tenía en Goodreads. Yo he partido de cero para leer este libro y me alegro muchísimo de haberlo hecho así porque no sabía lo que me iba a enfrentar, de qué trataba, del género, y he disfrutado muchísimo más su lectura. Comencé esta lectura y además me encuentro nada más abrir el libro con un prólogo del autor en el que decía que le contaron una historia, bla 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 bla. Bueno, como hay veces que los prólogos y la sinopsis cuentan cosas de más, yo decidí, cuando leí que el escritor se había encontrado con una historia, yo ya partí del hecho de que era verídico, y ahí dejé de leer el prólogo y pasé directamente a leer los capítulos del libro, concretamente el primero. La historia comienza en 1943 con Pino Leja como protagonista, un adolescente de 17 años que vive en Milán en plena Segunda Guerra Mundial. Comienzan los bombardeos en Milán, Milán es arrasada por los nazis y sus padres, en un intento desesperado por salvar la vida de sus hijos, los envían a un campamento en las montañas, en lo alto de Madesimo, creo que se llama, y es una especie como de casa rural, una casa de acogida que la regenta el padre Re y se llama Casa Alpina. Es como una especie de hogar donde van pues niños para ser salvados de esta atroz guerra. El sacerdote ve en Pino unas cualidades idóneas para cierto trabajo, pero lo va entrenando, pero no le cuenta qué es lo que tiene que hacer. Entonces cada día sube a las montañas y vuelve a bajar. Está entrenando a Pino para llevar judíos al otro lado de las montañas, concretamente a Suiza, y poder así salvar las vidas de estas personas de mano de los nazis. Se desarrolla de esta manera la novela con la historia de Pino Leja, que es un héroe anónimo de la Segunda Guerra Mundial que salvó a los judíos de caer en manos de los nazis. Pero no solo eso, sino que además Pino, forzado por sus padres y obligados por ellos, debido a una serie de circunstancias, acabó siendo chofer del general Hans Leyes, que era la mano derecha de Hitler en Italia, lo que le propició un lugar destacado al lado de uno de los hombres más influyentes de la organización Todt, que además Pino aprovechó su situación poniendo en riesgo su propia vida y su propia familia para hacer otro tipo de trabajo. Esto también le trajo muchos problemas, no solo por el riesgo que corría, sino también porque dentro de su círculo de amistades era acusado de traidor. A pesar de las atrocidades de la guerra que el escritor describe de forma magistral, la esclavitud a la que se enfrentaron, las penurias, la falta de alimentos, los trenes cargados de judíos hacia Auschwitz, cómo los describe, cómo besa a esos niños en esos vagones, la extrema dureza del invierno, el recorrido andando por la montaña para salvar Pino a esas personas, cómo esquivan bombas, a pesar de los nazis, de los fascistas, de los partisanos, de guerras de guerrillas, porque además tenían que luchar contra los bandidos, contra contrabandistas. A pesar de todo y a pesar de todos, en este libro hay una historia de amor. Una historia de amor entre tanta tragedia que hace este libro maravilloso. Este libro destaca por la gran labor de documentación que ha llevado a cabo su autor. Conocemos así de primera mano cómo fue el final de la Segunda Guerra Mundial en Italia, porque la mayoría de los libros ambientados en la Segunda Guerra Mundial
en esta época histórica, pues están situados en Francia o Alemania. Pero aquí vemos a lo que se enfrentan los italianos, no solo se enfrentan a los nazis por la propia guerra, sino también se enfrentan a los fascistas y a los partisanos. No tenían mucho margen de maniobra para poder vivir. Esta es una historia de héroes anónimos que tuvieron que buscarse la vida para poder sobrevivir, y hubo gente que esto no lo entendió, no al menos en un principio. Esta también es una novela que cuenta la historia real de Pino Leya. Pino Leya existió, el general Leyes también, el padre Rey también. Fueron personajes reales y, como dice el propio autor en el prólogo, no es una obra de ficción, sino una novela de ficción biográfica e historia, ya que el autor se encontró con parte de esta historia y decidió darle forma. Debido a la quema de documentos que hubo en Italia, cuando los nazis ya se vieron en una situación que ya estaban, que veían el final, que habían perdido la guerra, quemaron muchísimos documentos. A todo esto se le añade además que en Italia no se habla de la Segunda Guerra Mundial, porque creen que el que no habla no recuerda, es como si sufrieran una especie de amnesia colectiva. Y en estas partes donde el autor no tiene esta documentación real es donde el autor ha incluido la ficción, pero los hechos en sí mismos sí son reales, y los personajes también. Ha incluido la ficción pues para darle cierto dramatismo y conseguir así una novela aún más realista. La gran noticia de este libro es que va a ser llevado a la gran pantalla y que el actor principal va a ser Tom Holland, que os voy a dejar por algún lado de la pantalla una foto de él por si no lo identificáis. Yo creo que han acertado de pleno con la elección del actor, porque se parece muchísimo, o al menos yo así sí me lo imagino, a Pino Leya de adolescente. Así que esto es uno de los motivos para que leáis el libro. Tenéis que leer el libro antes de ver la peli, porque ya sabéis que un buen lector tiene que leer siempre los libros antes de ver las adaptaciones cinematográficas. No vaya a ser que luego haga pues un churro de la peli, no creo, porque los de Hollywood se lo corran todo mucho, hacen muy buenas adaptaciones, pero por si acaso leedlo antes. Tenéis que leerlo antes porque va a ser llevado al cine, porque es una gran novela histórica de ficción biográfica, porque está muy bien documentada, porque tiene una ambientación distinta a las normales en la Segunda Guerra Mundial, está ambientado en Italia, y porque además tiene una historia de amor muy bonita. Y esto es todo, no os voy a contar mucho más, tenéis que descubrirlo vosotros cómo acaba todo esto. Y ya sabéis que si tenéis algún comentario, duda, queja o sugerencia, podéis dejármelo abajo en los comentarios, que estoy encantada de leeros y de responderos, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!